y, y así. Bueno, pero mira la última tabla que hicimos, César. Miren la tabla que hicimos. Ahí se divide en dos. ¿Cuáles son esas dos, Charit? Características de población. Sí, las características se dividen en dos. ¿Cuáles son esas dos? Demografía y Un poquito, mira bien la tabla, César, mira bien la tabla. Tana, estás alzando la mano, o Charik, cualquiera de las dos. Miren bien la tabla. estructura y Muy dinámicas bien, sujetas a muy bien, riesgo. señoritas, muy bien. Muy bien, señoritas. Entonces, características de la población es en dos, estructurales y dinámicas, ¿cierto? Estructurales, recuerden que son como las que hacen parte, las que podemos ver en la estructura. Como por ejemplo, yo qué puedo ver en la población. Entonces ahí nos muestran qué podemos ver en estructurales. Entonces, ¿cuáles son las que podemos ver en estructurales, Dana? Profe, en estructurales podemos ver uniforme a las áreas agrupadas. Bueno, eso lo podemos ver, pero ojo, se dividen en 1, 2, 3, 4 y 5. Número de individuos, biomasa total, proporción de edades, proporción de sexos, distribución horizontal, uniforme, al azar o agrupada, ¿cierto? Recuerden que ayer lo hicimos en el ejercicio cuando vimos nuestro ejercicio de la población, ¿no? Que nosotros éramos una población. Vimos cuántos éramos, vimos, ¿cierto? En qué sexo estábamos, masculinos, cuántos éramos masculinos, cuántos eran femeninos. Vimos también las edades, ¿no? En qué edades estábamos. Vimos y si era uniforme, al azar o agrupada, que quedamos que era como al azar, ¿cierto? Porque todos estábamos como en distintos lugares, eh, ¿cierto? No estábamos nada como ahí cercanos. Kevin, por favor, si quieres puedes terminar de comer, ¿listo? Y ahí sí, apaga la camarita, eso, y cuando termines de comer, ahí sí, porque se me hace que es como una falta de respeto que estés comiendo como ahí al frente de todos y haciendo caras y gestos. ¿Listo? Entonces, cuando comas, ahí sí activas la cámara, aunque no deberías estar comiendo, porque para eso ahorita hay el espacio de las 11, de las 12:30 para que comas. Es una sugerencia, ¿sí? Profe, Bueno, disculpa, mi celular ha estado molestando un poco. Solo hay que subir los apuntes de evidencia y ya. de hoy solo los apuntes de evidencia, sí. Ah, gracias, profe. Listo, entonces ojo acá. Vamos a hablar de las características, pero esta vez una por una. La primera es las caracteres estructurales o características estructurales. Entonces vamos a verlas. Listo, como título, recordemos la fecha. Les voy a poner acá la fecha. Entonces, 11/05 del 21. Listo. Y características estructurales. Listo, de una población. Características estructurales de una población. ¿Listo? Venga, le ponemos acá centrado, eso, que se vea bien chévere. Características estructurales de una población. ¿Listo? Entonces, ¿cuál fue la primera característica que vimos ayer? Estructural, recuerden. Estructural. Número de individuos, profe. Perfecto, ¿cierto? El número de individuos. Entonces recuerden que el número de individuos puede ser la abundancia, ¿cierto? Que es un número. Entonces es un número de individuos de la población. Ojo acá. Ojo acá lo que vamos a ir viendo. ¿Listo? Entonces el primero de ellos. Ay, no, ahí ya no he entrado. Ahorita a la izquierda. Listo. Entonces primero, abundancia. Abundancia. Profe, hoy es 12 de mayo. No te escuché, Daniel. Qué pena. Que hoy es, que hoy es 12 de Profe. Ahí la escribí mal. Oiga, sí. Ah, 12/05/21. Qué pena con ustedes. ¿Listo? Entonces, abundancia. El número de individuos de la población. ¿Listo? Ojo ahí. Número de individuos de la población.
sea, los contamos en total, ¿cuántos son? Eso es la abundancia. ¿Listo? De la población. Ahora, abundancia, hay otro que es la abundancia relativa. Abundancia relativa. ¿Qué significará eso? O sea, ¿cuál será la diferencia entre abundancia y abundancia relativa? Entonces, esta me permite comparar dos o más situaciones. ¿Listo? Permite comparar dos o más situaciones. Entonces, ¿qué significará ese pedacito? ¿Cómo así que me permite comparar dos o más situaciones? ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ¿sí? Acá podríamos decir, a ver, ¿cuál ejemplo? El número de individuos de una especie, ¿listo? En relación al número total de individuos de todas las especies. Ese puede ser un ejemplo. Otro ejemplo puede ser el número de individuos de una determinada edad en relación al número total de individuos de una especie. ¿Cómo así? Por ejemplo, nosotros ¿cuántos éramos? Hoy somos como 42. Por ejemplo, hoy somos 40, ¿cierto? Entonces la abundancia relativa podría ser cuánto es la abundancia, pero por ejemplo, en los que tienen 12 años, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la abundancia en los que tienen 12 años? Alcemos la manita a todos los que tienen, bueno, yo no me incluyo ahí, todos los que tienen 12 años. 12 añitos, los de 12 años, todos los de 12 años, sin importar si es hombre o mujer. Listo. Entonces, si miramos el chat, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. De los 40 que somos, hay 15 personitas, ¿cierto? Que tienen la edad de 12 años. Entonces, en la población del grado sexto, 12 individuos, ¿cierto? ¿Sí conté 12? Ya se me olvidó. Creo que sí. 15, mentiras, 15, ¿cierto? Tienen 12 años. ¿Listo? Eso es la abundancia relativa. Es decir, la cantidad, pero como comparando dos o más situaciones. Entonces, ¿cuántos tiene 15? ¿Cuántos tienen 12? ¿Cuántos tienen 13? ¿Cuántos tienen 14? ¿Cuántos tienen 27, 26? ¿Cierto? En eso consiste. Hasta ahí, ¿entendido? Sí, señor. Perfecto. Veamos una tercera característica. La densidad. Recuerden que ya la habíamos hablado, un poquito de ella. Pero entonces, ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos de la densidad? Al número de individuos, ¿listo? Sobre la unidad de espacio. Esta es otra forma de sacarla. Yo les enseñé una forma, acá hay otra forma. Unidad de espacio. Entonces, ¿cierto? O la superficie o el volumen. Superficie o volumen. ¿Listo? Entonces, acá lo que necesitamos es conocer el área y conocer los individuos. Entonces, ya habíamos hecho un ejemplo, ¿cierto? Habíamos hecho el ejemplo en las casas ya no me acuerdo cuáles eran las casas que usamos. De Daniela Y Daniela. Eso, ¿cierto? Entonces, habíamos dicho que tenía un espacio de 32 metros cuadrados y un número de individuos, si no estoy mal, creo que era Dana, 7, y la otra niña eran 6. Entonces, ojo ahí, ¿cierto? Lo que debemos hacer es dividir los números, ¿cuántos individuos son? Entonces, por ejemplo, 7 dividido en 32 metros cuadrados. ¿Cuánto me da 7 dividido en 32? ¿Cómo, profe? ¿Cuánto da 7 dividido en 32? Juan Camilo, tienes la mano alzada, ¿qué vas a decir? Bajemos, bajemos. Chicos, bajemos la manita a los de la actividad de ahorita. Bajémosla. Ya pueden bajarla. Entonces, 7 dividido en 32 me da 0.22. Quiere decir que la densidad es de 0.21 o 0.22, ¿cierto? Habitantes por metro cuadrado.
Eso significa 0.22 habitantes por metro cuadrado. Entonces, eso significa que hay mucho espacio, ¿cierto? Para esas personas, hay mucho espacio para esas personas, o esos individuos. ¿Listo? Eso fue ahí con la densidad. Eso es lo que me indica la densidad. ¿Listo? Entonces les voy a poner acá un ejemplito. Entonces, tenemos en la casa, por ejemplo, la densidad de la casa de... Esta vez hagamos otra casa. Hagamos otra casa. A ver, por ejemplo, la casa de Sara. Sara Sofía. ¿Sabes cuánto es el área de tu casa? Pregúntale a Sara, pregúntale a tu familia, a tu mamá o a tu papá si están ahí cerquita. ¿Cuál es el área de la casa? En metros cuadrados. A ver, corre, Sara. A ver, pregúntale a ver. Eso, vamos a ver un ejemplo con la casa de Sara, ¿sí? Como para que quede ahí clarito. Entonces, casa de Sara. ¿Listo? Ella es Sara, Profe, Sara Sofía. ese dibujo que vas a hacer, ¿toca hacerlo? ¿O lo que estás haciendo de ejemplo, toca hacerlo? Sí, lo que estoy escribiendo, todo lo que estamos acá con los ejemplos y todo lo que sale acá, hay que hacerlo, ¿listo? Entonces, la casa de Sara Sofía, esa es la población que vamos a estudiar, ¿listo? La población de la casa de Sara Sofía. Listo, Sara, cuéntame cuánto es el área. Sara, Profe, 6 por 14. 6 por 14, ¿cuánto nos da 6 por 14? Oye, tu casa es grande. 84. 84, ¿no? 84. 84, sí, la casa de Sara es grandísima, en un buen espacio. Entonces, ojo, la casa de Sara, ¿cierto? Esa es la población que vamos a estudiar, los humanos en la casa de Sara. Entonces, es un área de 84 metros cuadrados, ¿cierto? 84 metros cuadrados. ¿Cuántos viven en esa casa, Sara? O en ese piso, en el piso donde tú vives, ¿cuántos viven? 4, profe. Entonces tenemos una habitantes, ¿cierto? O población, bueno, como ustedes quieran llamarlo, individuos de la población, ¿sí? ¿Son cuántos? 4. La cámara prende, lo veo. Y se le apagó el micrófono, profe. Profe, se le apagó el micrófono. El profe Lean el chat. que está pasando de los helados. Sí. Cortan solo también. Ay, acá también empezó a pasar. Bueno, yo creo que ya, me disculpan, pero yo prefiero apagar el micrófono para que ustedes no escuchen ese bullicio de los helados. Entonces ya continuamos, ¿listo? A ver, Pregunta, dime, nada más con la cantidad de cuartos se puede averiguar la casa. no te escuché muy bien, Mariana, solamente con la cantidad de qué? De cuartos, profe. Con la cantidad de cuartos se puede hallar el área, pero es mucho más complicado. Lo que tú haces para hallar el área de tu casa, ¿sí? Es muy sencillo. Entonces, por ejemplo, tu casa tiene un frente, ¿cierto? Señor. Entonces, lo que tú haces es medir el frente de la casa, o sea, donde está la puerta de entrada, ¿cierto? Entonces, la puertica, las ventanas. Entonces, tú mides cuánto hay de aquí a acá, o sea, cuánto hay de ancho, ¿cierto? De tu vecino, de tu casa del lado del vecino hasta la otra casa del otro vecino. Vas a medir cuánto hay ahí. Y después lo que haces es medir la profundidad, o sea, cuando tú entras a tu casa, cuánto encuentras hacia allá. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, la casa de Sara Sofía me dijo que era ¿cuánto? ¿Por cuánto? 6 por 14, profe. Entonces, 6 metros, yo creo que son 6 metros por este lado, o sea, por el frente, por donde entra la gente, y 14 metros, ¿cierto? De profundidad, o sea, todo lo que hay hacia adentro, ¿sí? Toda esa medida. Entonces, así sacas el área. Eso es lo que tú debes hacer para sacar el área de tu casa. ¿Listo, Mariana? Mides cuánto hay de frente y mides cuánto hay de profundidad. ¿Listo? O sea, hasta la parte de atrás de tu casa, cuánto hay desde el frente hasta atrás. ¿Listo?
Ah, ya, esa era la duda que yo tenía, profe, gracias. Esa es la forma en que sacas el área de tu casa. Sí, señorita. Entonces, ojo acá. Bueno, yo voy a quitar esto, voy a quitar esto. Entonces, la casa de Sara Sofía es una casa con una gran área y poquitos habitantes, solamente hay 4 habitantes. Entonces, ¿cómo sabemos para sacar la densidad de la población ¿cierto? De los que viven en ese espacio? Entonces nos dice número de individuos. ¿Cuántos son? 4. 4, ¿cierto? Y ahora me dice divididos, ¿cierto? Divididos entre la unidad del espacio, la superficie o el volumen. En este caso eso es el área. ¿Cuánto es el área? 84. Entonces vamos a escribir acá 4 habitantes, voy a escribir solo HAB, listo, eso ya saben que es habitantes, dividido entre 84 metros cuadrados. Profe, 21. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto esto debe ser igual? ¿A cuánto nos da? Profe, a mí me dio 21. 21, No. profe. 4, ojo, es 4 dividido en 84. No 8. 0.0, profe. Perfecto. 0,04, ¿cierto? Hasta ahí vamos a dejar. A mí me dan muchos más números. 7, 6, 1, 9. Pero entonces, habitantes, ¿listo? Habitantes sobre metro cuadrado. Esa va a ser la respuesta que nosotros vamos a dar. La densidad de la casa de Sara Sofía es de 0,04 habitantes por metro cuadrado. Entonces, quiere decir que en la casa de ella hay muy poquita población, es un espacio muy grande con muy poquitos individuos. ¿Listo? Miren, la densidad es muy baja, es de 0,04. Vamos a sacarla de Colombia. A ver, ¿quién me da la información de cuántos... Profe, ¿Cuál es el área de Colombia y cuántos habitantes hay en Colombia? Rápidamente, a ver, alguno. un momentico, que es que la pantalla se me puso toda negra. Voy a detener la presentación porque eso es por el internet, tu internet que yo creo que está mal. Entonces voy a detener la presentación, voy a darle volver para que logres ver. ¿Listo? O de pronto puede ser mi internet, alguno de los dos Profe, está mal. profe, habitantes, hay 50.30 millones de personas. Y queda Profe, la hay 50.034 millones de personas. 3 millones de kilómetros cuadrados. Tacho. Calmaos. A ver, uno solito, el primer hombre que me habló, que me dijo el número de habitantes. ¿Quién fue el primer hombre que me lo dijo? Juan Pablo Terrenero. Dale, Juan Pablo, ¿cuál fue el dato que me diste? Que aproximadamente en Colombia hay Sí. 50.34 millones de personas. Entonces, 50.34, no, ese punto 34 no me sirve. Dejémoslo en 50 millones. Sí, vamos a dejarlo ahí. Algunos pueden encontrar 49, otros pueden encontrar 48, 49. Vamos a dejarlo en 50 millones de habitantes. Y ahora sí, a ver, Kilian, Emanuel o Daniela, ¿quién? A ver, Team Marín de Opingüe, ¿quién queda? Escojamos a ver. Ah, bueno, Manuel ya no nos dio el dato por el chat, pero igual voy a escuchar alguno. Escuchemos a Emanuel. A ver, Emanuel, dame tu dato que encontraste. ¿Cuál es el área de Colombia? El área de Colombia es 1.143 millones. 1.143. Y Manuel nos dijo el mismo valor. Muy bien, Manuel. Entonces, Manuel, Juan José también. 143 millones Juan kilómetros. Manuel, muy bien. Juan José, Manuel Julián también nos dieron la misma información. Entonces, ese número sí como que todos lo encontramos igual. 1.143 millones, ¿sí? Sí, profe. 1.100. Ojo ahí. Entonces, Sí, profe. millones, ¿listo? De kilómetros cuadrados. Entonces, ojo, vamos a sacar cuánto es la densidad de Colombia. La densidad, ojo, estamos hablando de la población de humanos en Colombia, en el territorio colombiano. Entonces, para poder hacer esto, hacemos la misma operación que hicimos anteriormente. ¿Cuántos habitantes dijimos que eran? 50 millones. 50 millones. 50 millones
Entonces dijimos que son 50 millones, ¿cierto? Espérenme, escribimos el número acá para que quede bien. Para que nos quede bien la división, ¿no? 50 millones, ¿cuántos ceros son? A ver, acordémonos de eso, porque hay muchos que no saben escribir números todavía. 6. Entonces, ya puse 50, ¿cierto? Entonces, ahora lo que hago es poner ceros. Entonces, 50. Son 5. Son 6, ¿no? Ahí estaría hablando de 50 millones, ¿cierto? Un punto acá y una comita acá. ¿Dónde están las comitas? Ah, listo. Uy. Ahí estaría hablando de 50 millones. Listo, voy a borrar esto para que no se genere confusión. Ese es todo el número. Esto me dice 50 millones de habitantes, ¿no? Habitantes. Me dice que debo dividirlo entre el área total, ¿cierto? El área del lugar donde estamos haciendo el estudio. Entonces dijimos que el área, ¿cómo se escribe ese número? 1.143 millones. Entonces, así, 1.143 y escribimos millones, el resto son ceros, ¿cierto? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6 ceritos. Acá iría un punto de 1.000, ¿cierto? Acá iría una coma. Iría una coma de millón y aquí iría otra vez un punto de 1.000. 1.143 millones. ¿Listo? Pero yo los quito para que no se generen confusiones. Ese es el número completo. ¿Cuánto nos da esa operación matemática? 43,74. ¿Seguros? Entonces da resultado 43,7. Y al revés, ¿cuánto les da? Profe, ¿se puede utilizar calculadora? Está muy largo. Sí, con calculadora, lógicamente, ese es un número muy gigante. Con calculadora, chicos, con calculadora, no hay problema. Al revés da 0,02. A Profe, ver. 0,0. da 0,02286. A ver, lo hago con ustedes. 1, 2, 3. Otro cerito. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Profe, ¿cuántos ceros tiene 50 millones? Entonces, ojo, si yo lo hago de esta forma, me va a dar un número mucho más pequeño, ¿cierto? Como aparece acá, entonces me va a dar un número diminuto. Entonces, la otra forma, para que me dé como un poco más clara la información, ¿listo? Lo que yo puedo hacer es hacer la división contraria, ¿listo? Eso es algo que podemos hacer. O sea, dividir, acá cambiamos los números, ¿listo? De orden. Entonces, espérenme acá. Entonces, listo, ahí. Entonces, ¿qué haríamos? Lo que vamos a hacer es lo contrario. Cogemos 1.143 millones, 1.143 millones, ¿cierto? 1, 2, 3, 1, 2, 3, dividido en 50 millones de habitantes. ¿Cuánto les da? 0,02. ¿Segura? 228,6. No, porque se están metiendo mal los ceros. Profe, Entonces recuerden, es 1.143 y meten 6 ceros. Dividido en 50 millones, 50 y meten 3 ceros. ¿Cuánto les da? Sí, por eso, les da? profe. ¿Cuánto les da? Busquen en la calculadora, háganlo en la calculadora. 1.143 millones. profe, da 22,86. 22,86, ¿cierto? Quiere decir que por cada kilómetro cuadrado, vamos a encontrar ¿cuántos humanos? 22.86 humanos. Aproximémoslo y dejémoslo en 23.
en Colombia, ojo, en todo el país colombiano, ¿cierto? En todo el territorio colombiano, cada kilómetro cuadrado, o sea, en un área de 1 kilómetro cuadrado, vamos a encontrar a 22 personas. Eso es lo que significa lo que acabamos de escribir acá. ¿Listo? Entonces acá, habitantes por kilómetro cuadrado, ¿cierto? Habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Listo? Eso es lo que significa. Ese dato que tenemos acá significa eso, que en cada kilómetro cuadrado vamos a encontrar a 22.86, aproximémoslo. Vamos a encontrar 23 habitantes. ¿Listo? Ese significa ese dato. ¿Listo? Eso significa la densidad. Lo mismo podemos hacer el proceso contrario acá arribita con la casa de Sara, ¿cierto? Entonces hagamos el proceso contrario a ver qué número nos da. Entonces, ojo, a ver, vamos a coger el área que es 84 metros cuadrados, ¿cierto? Y lo vamos a dividir en la cantidad de habitantes. ¿Cuánto nos da? 21. La 21, profe. 21, profe. ¿Listo? 84 dividido en 4, 21. Señor. Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces, ojo acá cambia un poco, si ven cómo cambia el valor. Acá quiere decir, como la casa de ella es muy grande y hay tan poquitos habitantes, pues esto nos va a dar 21 habitantes, ¿cierto? Por metro cuadrado. Entonces, si ven, acá no nos puede servir este valor estaría equívoco, estaría mal. Entonces, en este caso, el valor correcto que teníamos, ¿cierto? El valor correcto era este, 4 habitantes dividido en 84, 0,04 habitantes por metro cuadrado. ¿Listo, chicos? Entonces, ojo ahí, ¿sí ven? Dependiendo del terreno, ese valor me va a cambiar. 0,04 habitantes por metro cuadrado. Mientras que acá, como el país de Colombia tiene mucho más gente, pero es mucho más grande también, entonces, por cada kilómetro cuadrado hay 22,86 personitas. ¿Listo, chicos? Sí, profe. Listo, profe. Listo. No, Bueno, profe. tranquilos, copien. Ah, profe. Sí. Profe, para decirte que es que yo que ya me puse a mirar un artículo y decía que los habitantes de Colombia ya no son 50 millones, sino 47,3. Ese valor cambia dependiendo, cuando se hacen los censos, ¿cierto? Ese valor puede cambiar. Entonces, en algunos censos aparecen 50 millones y un poquito más, en otros aparece 48, en otros aparece 47, 49. Entonces, por eso escogimos este valor, pero tú puedes hacer la misma operación con otros valores, ¿listo? Listo, profe. No pasa nada y no hay ningún problema. Profe, Sí. que me tengo que salir un momentico, pero ya ahorita, en 5 minuticos ya vuelvo a entrar, ¿sí? Listo. Ojo acá, chicos, miren lo que podemos hacer también, porque se manejan muchos valores de la densidad. Entonces ya supimos cómo es el de la casa de Sara. El de Colombia también podemos encontrar lo siguiente, ¿listo? Ese es otro tipo de procedimiento que podemos encontrar. Entonces voy a borrar acá como para que lo tengan presente, ¿listo? Ojo aquí, ojo aquí. Entonces, espérenme, yo borro acá, borro estos valores, pongo acá el mouse, borro acá. Entonces acá, miren acá, tenemos 50 millones de habitantes. O podemos hacer el valor, con otro, ¿cierto? Con 48, podemos ponerlo. Ah, pero arriba ya pusimos, bueno, acá podemos cambiarlo, ¿cierto? ¿Cuál fue el valor que me dijiste que habías encontrado, el niño que me habló ahorita? El caballero. 47, vamos a dejarlo en 47, ¿listo? Solo 47 millones. Entonces, mira, habitantes, ¿cuántos? 47 millones, ¿cierto?
Vamos a dejar este procedimiento que les voy a hacer acá, es el que vamos a dejar, ¿listo? Entonces, 47. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Listo? Vamos a dividirlo. ¿Entre qué? Entre la cantidad de terreno que tiene Colombia, el área, ¿cierto? Entonces dijimos que era 1143, ¿sí? 1143 millones, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Listo? ¿Qué? Kilómetros cuadrados, ¿cierto? Kilómetros cuadrados. Entonces, esta división, ojo, miren acá algo supremamente importante. Esa división, ¿cuánto les da en una calculadora? Profe, ¿será que puedo mandar los números por el chat? ¿Cuánto da? 411,19,19. 411,19. Listo, no, ojo, 0, ¿cierto? Ahora, miren ahí, eso como, miren acá la diferencia. Acá me está diciendo que kilómetros cuadrados, mientras que acá me está diciendo que Metros. metros cuadrados. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Ojo ahí, ¿listo? ¿Qué es lo que yo debo hacer en ese caso? Entonces, en ese caso, yo debo tener algo en cuenta, y es que para que me dé cuántos habitantes hay, ¿cierto? Fácilmente por metro cuadrado, ¿sí? Lo que yo debo hacer es multiplicar esto por 1000, o sea, para que me quede de la mejor manera. Porque miren, acá está en metros cuadrados, acá está en kilómetros cuadrados. Entonces, ¿qué hago? Multiplico después por 1000. Entonces, ustedes cogen el resultado que les dio, 0,41, ¿cierto? Y lo multiplican por 1000. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da? ¿Ya lo hicieron? 410. No, ojo, están multiplicando mal. Debe ser por 1000. A 41.1. Eso me dio, profe. 41.1. Listo, 41.1 habitantes, ¿cierto? Por kilómetro cuadrado. Entonces, busquen esa información por internet. Ese dato se encuentra en internet. Busquen este dato, chicos, busquen este dato por internet. ¿Cuánto es la población, densidad poblacional de Colombia? Busquen. Densidad poblacional de Colombia. ¿Lo encontraron? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Busquen por internet cuál es la densidad de Colombia, la densidad de la población en Colombia. Búsquenlo. A ver, ¿cuánto? Aquí me aparece Con una población de 50.374.000 personas, se encuentra en la posición 28 de la tabla de población compuesta por 100. No, Kilian. No, Kilian. Silencio, si quieres, Kilian, si quieres puedes ir. Ya lo encontré. Profe, 44 habitantes por kilómetro cuadrado. Perfecto. Profe, me salió eso. Ojo porque yo estoy preguntando sobre la densidad, ¿no? Yo no estoy preguntando de los habitantes en total. Estoy hablando de la densidad. Por ejemplo, Juan José Rincón y Emanuel Rivas me escribieron 44 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Estuvo cerquita a lo que nos dio a nosotros? Profe, a mí me dio... No, profe. Señor. Bueno, sí. Sí, estuvo cerquita, ¿cierto? ¿A nosotros cuánto nos dio? A nosotros nos dio 41.1. Esto cambia, si bien estuvimos muy cerquita, 41.1 habitantes por kilómetro cuadrado. Acá les dio 44, ¿por qué? Porque ellos cogieron otro dato de habitantes, ellos pudieron haber puesto menos habitantes, ¿cierto? Y por eso les está dando un valor mayor. Entonces, ojo, si ven, esta es la forma en que sacamos, ¿listo? Esta es la forma en que sacamos el área. ¿Listo, chicos? Esa es la forma en que sacamos la densidad, perdón, la densidad. Mire, ahí nos dio parecido, 41.1 y en internet nos dice 44. Entonces, si ven,
Esta es nuestra manera. ¿Listo? Voy a pasar de página. Bueno, ¿hasta ahí todos entendido? Vamos a hablar de la cuarta característica. ¿Listo? La cuarta característica que es proporción de edades. ¿Listo? Cuarta característica, proporción de edades. Es que ya hicimos, o sea, ya hicimos el ejercicio ayer de cómo se sacaba, ¿cierto? Proporción de edades. Entonces, miramos cuántos hay, miramos en qué edad están, unos rangos, de 0 a 5, de 5 a 10, ¿cierto? De 10 a 15, 15 a 20, 20 a 25. Entonces, se refiere a la cantidad, ¿listo? De individuos de cada edad o intervalo de edad. Entonces, para que lo tengan presente, ¿listo? ¿Profe, le puedo hacer una pregunta? Sí, señor. ¿Profe, toca cambiar apuntes de lo que estamos escribiendo? Señor, de lo de hoy, de lo de hoy. Sí, profe. No, gracias. ¿Listo? Entonces se refiere a la cantidad de individuos de cada edad o intervalo de edad. ¿Cuántos tienen un año? ¿Cuántos 2 años? ¿Cuántos tienen 3 años? 4, 5. ¿O cuántos tienen de 0 a 5? ¿Cuántos tienen de 6 a 10? ¿Cuántos tienen de 11 a 15? ¿Listo? Lo mismo que hicimos ayer en el ejemplo que hicimos con el curso, así tal cual. Igual les puedo poner acá un ejemplo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, decir que hay 100 individuos de un año, ¿cierto? Entonces, 100 individuos de un año, ¿cierto? Decir que hay... Profe, una pregunta. ¿Sí? Sí, señor, dígame. Profe, para saber eso, ¿se usa una tabla de frecuencias? Eso lo vamos a ver más adelante. Se usan, hay muchas formas de, ojo, no para saber esto, yo tengo que hacer encuestas, es la única forma. Entonces, como hicimos ayer, que yo les dije, alce la manita, ¿cuántos tienen entre 10 y 15? ¿Cierto? Entonces, pero para representarlo, lo puedo hacer mediante una tabla, o sea, para que todo el mundo lo pueda ver los datos, lo puedo hacer mediante una tabla de frecuencias, mediante una pirámide poblacional. Sí, lo puedo expresar de muchas formas. ¿Listo? Entonces, que hay 1000 individuos, ¿cierto? Un ejemplo. Entonces, miren acá. Un ejemplo de individuos de cada edad. Entonces, 100 individuos de un año, 50 individuos de 10 años. O también puedo poner intervalos. ¿Qué quiere decir intervalos? Por ejemplo, que tengo 50 individuos, perdón, que tengo 1000 individuos, vamos a dejarlo así. Entonces, que tengo 1000, ¿cierto? Individuos. 1000 individuos entre 0 y 5 años. Entre 0 y 5 años. ¿Listo? Ese es un intervalo de edad. 1000 individuos entre 0 y 5 años. Pero también puedo decir, ¿cierto? Que tengo 500 individuos. ¿Listo? Entre 5, ¿listo? O entre 5,1, pongámoslo, 5,1, pongamos 6 más bien, entre 6 y 10 añitos. ¿Listo? Reciben intervalos o con la edad exacta, o sea, de 1, 2, 3, 4 años, o de entre 0 y 5, o 6 y 10. ¿Listo? Dime. Bueno, no te escuché. Ojo, la quinta característica que puedo tener acá, listo, está relacionada con la proporción de sexo. Es lo mismo que la proporción de edades, listo, se maneja de la misma forma. Listo, proporción de sexos. Entonces, pues se refiere a la cantidad, ¿cierto?, de individuos que tengo de mujer o de macho y la cantidad de individuos que tengo de hembras. ¿Listo? Entonces, número o proporción
de individuos Listo, chicos. Eso es la proporción de sexos. ¿Listo? Número o proporción de individuos. Entonces, ¿cuántos individuos son machos? ¿Cuántos individuos son hembras? Ayer también hicimos esa actividad, ¿no? Entonces, o por ejemplo, el 50%, no solamente el número, sino la proporción. La proporción es un porcentaje. El 50% son niños, el otro 50% son niñas, el 25% son niños, el 75% son niñas. ¿Listo? Eso es hablar de la proporción de sexos, para que lo tengamos presente. ¿Listo? Ustedes que, si yo estoy mirando la proporción de sexos en una población, niños, ¿cuál creen que sería un problema que yo pueda encontrar? ¿Qué problemas puedo encontrar al estudiar esa característica? Ojo, no estoy hablando de seres humanos, estoy hablando del resto de seres vivos. ¿Qué problemas puedo encontrar? Profe, que van a haber bastantes y que algunos animales no tienen sexo. Bueno, Perfecto, ojo ahí. Un problema, bueno, no es que sean bastantes. Los problemas al momento de identificar, ¿cierto? El sexo van a ser que algunos animales son hermafroditas. ¿Qué quiere decir hermafroditas? ¿Qué son de los dos? Que no tienen sexo. Que su cuerpo está que no se sabe si son machos o hembras. Que los que puedo encontrar los dos sexos en un ser vivo, eso significa hermafrodita, que puedo encontrar los dos sexos en un solo ser vivo. ¿Listo? Ese es un problema, porque entonces, ¿cómo haríamos con él? ¿Cierto? ¿En dónde lo ponemos? Ese puede ser un problema cuando estemos mirando esa parte. ¿Listo? Entonces vamos a ponerlo acá como dificultades que podemos encontrar. Hermafroditismo. ¿Listo? Hermafroditismo. Que recuerden, dos sexos en un solo organismo. Otra dificultad que puedo encontrar acá es que en algunos organismos es muy difícil diferenciar quién es macho y quién es hembra, ¿cierto? ¿Alguno tiene un ejemplo? ¿En las serpientes, profe? Listo, allí podíamos encontrar, ¿cierto? Un problema como en decir, En uy, los patos, profe. ¿esa serpiente es macho o es hembra? En algunas aves, ¿cierto? En algunas aves, aunque no siempre en todas, porque las aves, a pesar de que no se ve un aparato reproductor fácilmente, las aves son coloridas. ¿Quiénes son los coloridos por lo general? Las mujeres. No, señor. Los machos. El macho es el ojo, el macho es el color. Recuérdenlo, por lo El general. macho para atraer a la hembra. Perfecto, para atraer a la hembra. Sí. En las lagartijas, no sé tampoco el sexo. Perfecto. Entonces, ojo ahí, similitud morfológica, ¿listo? Ahí Profe, los caballitos de mar. los caballitos de mar, esos son muy difíciles, y más porque el macho es el que cría, ¿cierto? El macho es el que carga los huevos. Sí, señorita. Entonces, El ¿sí macho ven? es el que cría La estrella de mar. que- Estrellas de mar. Hay muchos organismos en los que no puedo mirar, Las medusas. ¿cierto? Hay muchos organismos en los que no puedo fácilmente, no puedo mirar esa proporción de sexos, es difícil, ¿listo? Entonces, porque hay hermafroditas, porque son muy similares entre machos y hembras. Otras veces, ¿listo? Porque por el comportamiento, ¿listo? Porque algunos animales o algunos seres vivos, según el ambiente, pueden cambiar de sexo. Entonces, por ejemplo, que son machos y a falta, no sé, hay muchos machos, ¿cierto? Y entonces, eso es un problema. Entonces, hay organismos que pueden cambiar de sexo y entonces son machos y hay algunos que pueden cambiar a hembras.
Ojo, sin ser hermafroditas, eso es diferente. Recuerden que el hermafrodita es al mismo tiempo macho y hembra. Hay otros que pueden cambiar de sexo, entonces son machos, pero como hay muchos, necesitan hembras, entonces cambia de sexo. Entonces, si ven, hay muchas dificultades, listo, que podemos encontrar al momento de mirar esto. Entonces, acá lo vamos a llamar inversión espontánea, listo, del sexo a determinada edad, listo, o por circunstancias ambientales. ¿Qué problemas podemos encontrar, por ejemplo, en lo de las edades, chicos? Y ya para terminar, ¿qué problemas podemos encontrar en las edades? Profe, que hay animales que viven por muchos años y que también hay unos dos que viven para siempre. Entonces, Que una de ellos son como medusas y otros son gusanitos que... En los seres humanos es supremamente fácil porque hay un registro de nacimiento, ¿cierto? En donde nos dice qué edad tenemos. Esta persona nació el 30 de octubre de 1994, esta persona nació el 10 de diciembre del año 2005, ¿cierto? Hay un documento, entonces pues en el humano es más fácil. En los otros seres vivos eso es muy difícil, ¿listo? Es muy complejo. ¿Debido a qué? Pues precisamente a que no tenemos un control de cuándo nacieron. Y entonces en algunos casos, por los dientes, ¿cierto? Por el color de los dientes se puede saber, en el caso de los caballos, de los perros. En el caso de las plantas, según los anillos que tengan las plantas, en algunas palmeras, cada anillo del tronco significa un año. Entonces, si ven, es muy complicado saber ese proceso. Entonces, se dificulta en otros seres vivos, ¿cierto? Porque no hay un registro del nacimiento, del día que nacieron. Entonces, se dificulta, ya que no siempre se cuenta con un registro del nacimiento de la especie o del individuo, de los individuos. Listo, chicos, eso sería todo. Hasta luego. Terminen de subir esto a plataforma. Y ya. Chao. Feliz tarde para todos. Que pasen una Profe, feliz ¿en tarde. qué espacio lo montamos? Se habilitó, ahí está habilitado. Búscalo, ahí está habilitado. Ahí está. Ya reviso, profe, gracias. Busca en trabajo en clase, dale trabajo en clase, chao, y ahí dice características de la población. Ahí lo debes subir, ¿listo? Chao, profe. Chao, chao, juiciosos. Profe, otra dificultad de las ciudades, o sea, no sé si estoy totalmente segura, pero digamos cuando hay más viejitos, los viejitos a veces cuando ya los individuos son más viejitos, no pueden seguir con la población, no pueden volver a tener el proceso de reproducción. ¿Sería un ejemplo? Claro, sí, ese es un problema que afecta a la población, la vejez. Sí, señorita. Entonces, si tenemos mucha población vieja, ¿cierto? A mayor edad, pues esa población lo más probable es que no sobreviva, ¿cierto? Debe haber como un intermedio. Bueno, sí, Daniela, ya les dije que estaba a descanso, ya están en descanso, chao, ya están en descanso. Sí.